Santifica lo que escuchas. Mateo 11:15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Hoy vamos a hablar sobre la santificación del oído. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando Jesús dice esto, habla de aquel que le presta atención y entiende, y el que entiende pone en práctica, ¿sí? Porque muchas veces como que escuchamos pero no oímos, o oímos pero no escuchamos, ¿sí? Nos entra por un oído y ni siquiera nos sale por el otro, en realidad no nos entra, ¿sí? Yo creo que queda allí nomás como ahí donde está, ¿cierto? El taponcito, ¿cierto? Rebota ahí y sale para afuera, porque no procesamos muchas veces. Entonces la Biblia nos manda, ¿cierto?, a procesar la información, y al procesar bajarla en el corazón y llevar a las acciones. La primera pregunta en esta noche es, ¿qué estás escuchando? ¿Qué estamos escuchando? El oído es el sentido más íntimo que nosotros tenemos. No necesita luz y tampoco necesita contacto. Vean qué interesante que es. No necesita luz ni tampoco necesita contacto. Solamente necesita algo. Y ese algo es disposición. Tenemos que disponernos a escuchar. Si nosotros no nos disponemos, nosotros no vamos a oír, nosotros no vamos a escuchar. No necesita absolutamente nada, solamente la disposición de poder escuchar. Lo que escuchamos moldea nuestras emociones, nuestras creencias y también las decisiones que nosotros vamos tomando, ¿sí? Lo que nosotros escuchamos moldea nuestras emociones, cómo nosotros nos sentimos. Si escuchamos cosas lindas, nos sentimos bien. Si escuchamos cosas malas, nos sentimos mal. Moldea también nuestras creencias, ¿sí? Antes tenías un concepto de alguien o de algo, y viene un amigo en quien confías y te dice, no, esa persona es así o aquello es así, ¿cierto? Entonces también lo que vos creías ya no es más, ¿cierto?, por lo que escuchaste. ¿Se entiende? Y también trabaja en nuestras decisiones, las decisiones que nosotros vamos a tomar. Si es que escuchamos y queremos obedecer, por supuesto, ¿sí? Qué sé yo, no sé. Hijo, anda a cerrar ya la ventana. Sí, ahora sí, ya voy. ¿Sí? Nunca cerró. ¿Sí? No fue obediente. Escuchó, pero no prestó atención. Porque enseguida se olvidó. ¿Cierto? Se le fue. Porque no le interesa. Porque no le importa. Y así es, cuando a nosotros no nos interesa algo, nosotros no lo procesamos, no lo tenemos presente en todo momento. Vean, dice, la neurociencia enseña que el oído activa zonas cerebrales de memoria, de identidad y también de reacción. Zonas cerebrales de memoria, porque nosotros nos acordamos de eso, ¿cierto? De memoria, de identidad, ¿cierto? Porque nos identificamos, ¿sí? Y también de reacción, porque nosotros reaccionamos, ¿cierto?, a lo que nosotros escuchamos, ¿sí? Yo le digo, pónganse sobre sus pies, y ahí se van a poner sobre sus pies. ¿Se entiende? Hoy Dios quiere consagrar nuestros oídos, ¿sí? Dice la Biblia que la fe viene por el oír, pero también el temor, la confusión y la mentira viene por el oír. Entonces vean cuán importante es escuchar, ¿cierto?, cosas buenas. Es poner un filtro, ¿cierto? Las tres barreras o las tres rejas, ¿cierto? Lo que me vas a contar, ¿sí? Es necesario que yo sepa, en primer lugar. ¿Es necesario? En segundo lugar, lo que me vas a contar va a edificar mi vida. Y en tercer lugar, lo que me vas a contar de esa situación, yo voy a poder hacer algo, voy a poder ayudar, ¿sí? Entonces ahí nosotros ponemos un freno, pero del 100% de los chismes y de las cosas que nos quieren contar, creo yo que el 99% no vamos a hablar. Se va a quedar todo ahí. Y después ni hablar
lo que Satanás nos predica, porque él nos habla. Entonces tenemos que pensar lo siguiente, ¿cierto? Este pensamiento que tengo, ¿edifica mi vida? Entonces se dan cuenta cómo nuestra vida puede ser distinta, puede ser diferente. Nosotros tenemos que dar el derecho a la duda, a la defensa. Tenemos que pensar bien en primera instancia, ¿sí? Y tratar de justificar a la otra persona. Siempre no pensar mal. No pensar mal, tratar de justificar a la otra persona. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Pero nosotros vamos a pensar de acuerdo a cómo está nuestro corazón. Si nosotros tenemos un buen corazón, nosotros siempre vamos a tratar de justificar a la otra persona. Siempre vamos a perdonarle, siempre vamos a pasar por alto las ofensas, siempre vamos a tratar de justificarle, no a pensar lo malo. ¿Vos viste lo que hizo fulano? Y quizás estaba cargada, cometió un error, ¿cierto? ¿Quién soy yo para condenar? Entonces yo tengo que tratar de justificar a la otra persona. Tengo que tratar de entenderle. ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Será que tuvo un mal día? ¿Será que pasó algo que activó un dolor que él tiene en el corazón? ¿Cierto? Entonces, esa es la manera en que nosotros tenemos que actuar, ¿cierto? Ante una acción de otra persona, ¿sí? Y tratar de razonar bien. Nos cuentan algo, ¿sí? Procesamos para bien, no para mal. Pero para eso tenemos que llenarnos de cosas buenas, ¿sí o no? Para eso tenemos que tener un buen proceso adentro, ¿sí? Buenas cosas para procesar. Porque si nosotros le vamos a pasar por el filtro de nuestro corazón y nuestro corazón está en tiniebla, va a salir cosas malas. Entonces lo que entra, tenemos que procesarlo bien, ¿cierto? Y tienen que salir buenas acciones, buenas reacciones con lo que nosotros vamos procesando. Acuérdense que todo lo que entra en nuestro Dios lo procesamos, ¿cierto? Y lo vamos a soltar de acuerdo a lo que nosotros tenemos en el corazón. Amén. Entonces se dan cuenta cómo nosotros tenemos, es verdad lo que dijo Jesús, ¿cierto? Antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano, ¿qué dijo? Mira la viga que tenés en tus ojos. ¿Sí? Porque somos rápidos para juzgar, pero tenemos una viga tremenda. Entonces, ¿vieron cuando comenzamos a hilvanar finito? Qué lindo que es este tiempo, ¿no? ¿Les parece o no? Porque nos edifica mucho, porque cuando comenzamos a hilvanar finito así, ahí nos damos cuenta que realmente tenemos mucho para trabajar en nuestra vida. Tenemos mucho para mejorar como personas. Tenemos mucho para mejorar como cristianos. Y no andar echándole la culpa a todo el mundo por ahí, por lo que nos pasa y con falta de perdón. Si yo no puedo perdonarle a alguien, entonces tengo que trabajar en mi vida. No esperar que la otra persona vaya a cambiar. No esperar que la otra vaya a ser diferente. Yo soy el que tengo el problema. Sí, pero me hizo tal cosa, pero aquello, lo otro. Está bien. Vamos a trabajar con esa persona. ¿Cierto? Se va a trabajar. Porque cuando nosotros nos hacen algo malo, ahí es donde nosotros sacamos lo bueno, lo malo que hay dentro nuestro. Si sacamos cosas buenas, cuando nos hacen algo malo, es porque estamos alineados con Dios. Pero si no sacamos cosas buenas cuando nos hacen algo malo, porque es fácil. El mundo hace lo mismo. Si a una persona que no conoce a Cristo le tratas mal, te va a tratar mal. ¿Sí? Pero si a un impío vos le tratás bien, te va a tratar bien, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y en qué nos diferenciamos muchas veces nosotros? Si nos tratan mal, le tratamos mal. Si nos tratan bien, nos tratan bien. No. Entonces, ¿qué diferencia tenemos con el que sirve a Satanás? Y nosotros decimos que servimos a Dios. Ahí es donde se ve la diferencia. Cuando nos tratan mal, nosotros tenemos que tratar bien. Exactamente. Esa tiene que ser la diferencia en nuestras vidas. ¿Se entiende, iglesia? La fe viene por el oír, pero también el temor, la confusión y la mentira. Dios quiere consagrar nuestros oídos para que escuchemos su voz por encima del ruido, para que filtremos lo que nos edifica y silenciemos lo que nos destruye, que es lo que yo le estaba diciendo recién. ¿Sí? Dios quiere consagrar nuestros oídos para que escuchemos su voz, lo que Él nos habla, por encima de todo el ruido, por encima de todas las cosas, ¿sí? Para que podamos filtrar lo que a nosotros nos edifica, lo que nos hace bien, y silenciemos aquello que nos destruye. Oídos que definen caminos. ¿Con que Dios les ha dicho?, le preguntó la serpiente a Eva.
El pecado entró, ¿por qué? Por una conversación. El pecado entró por una charla. Vean que no entró el pecado en la vida de Eva por una acción, sino que entró por una conversación, por lo que ella estaba hablando con la serpiente, con el diablo. Lo que escuchamos puede sembrar duda o también puede sembrar fe. ¿Qué estamos escuchando? En segundo lugar, el pueblo de Israel, cuando escuchó el informe de los espías negativos, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Que dijeron estos 10, ¿cierto? Que se desanimaron, dijeron, no vamos a poder contra ellos. Números 13:31. No vamos a poder contra ellos. Y el pueblo que escuchó las mentiras, escuchó lo negativo y creyó eso. Y bueno, y porque creyeron, listo, mueran en el desierto. Perdieron la tierra prometida, mis queridos hijos. Entonces, ellos perdieron, ¿cierto? Perdieron entrar en la tierra prometida por escuchar los informes negativos. 10 voces apagaron la fe de miles. La incredulidad se contagia por el oído. Ahora, ¿a quién estás escuchando? No, no va a pasar. No, no vas a hacer. Y hay personas que son negativísimas. ¿Sí? Hay personas que son negativísimas. Que en una bolsa de gatos meten la mano y sacan un perro. Sí. Porque creen lo negativo. Porque son pesimistas, pero hay personas así. Entonces, si vos sos así, tenés que cambiar tu manera de pensar. No ver todo malo, porque lo malo te va a perseguir, porque vas a traer lo malo a tu vida, porque estás creyendo eso. Si estás creyendo en lo malo porque todo viene por la fe. Crees cosas buenas, crees en Dios, van a venirte cosas buenas, van a venir los beneficios del reino, ¿cierto? Pero si no crees o crees todo lo contrario, y prepárate para la hecatombe, prepárate para que lo malo suceda en tu vida. Elías escuchó el silbo apacible del Espíritu de Dios. Primera Reyes 19:12 dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Gloria a Dios, él pudo escuchar. Vieron que no dice la Biblia que él le vio a Dios, ni que vio el trono así como el profeta Isaías. Él no vio nada. Él simplemente pudo escuchar el silbo apacible y allí tuvo paz, tuvo contentamiento. ¿Sí? Dios no siempre grita, a veces Él susurra a nuestras vidas. A veces Él susurra. Pero si nuestro oído está saturado de ruido, no lo vamos a percibir, no vamos a escuchar. Miren, Dios no habla en el murmullo, Dios no habla en el ruido, Dios no habla en el caos. Él habla en el silencio, en la quietud. Ahí es donde Él se manifiesta. Entonces en la vida necesitamos detenernos, necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos entrar en su presencia. En cuarto lugar, Samuel aprendió a reconocer la voz del Señor. Primera Samuel 3:10 dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo oye. Ustedes saben que él escuchaba una voz que le hablaba y él confundía esa voz. ¿Con quién? Con la voz del sacerdote, de Elí. Él iba confundiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No había aprendido. ¿Saben cuántas personas me preguntan a mí? Pero pastor, ¿cómo usted sabe cuál es la voz de Dios? Porque yo siempre digo, yo soy convencido, ¿sí?, de que en la vida no nos puede ir mal si nosotros escuchamos la voz de Dios y somos obedientes a lo que Él nos dice. En ese escuchar la voz de Dios muchas veces tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que perdonar cuando para nuestro entender la otra persona no merece nuestro perdón. Tenemos que amar cuando en nuestro sentimiento nos dice esa persona es inamable. ¿Sí? Tenemos que dar cuando muchas veces no tenemos o no queremos. Entonces, el Evangelio es todo lo contrario muchas veces lo que el mundo nos enseña. Pero no nos puede ir mal, no digo que vamos a estar exentos de luchas, ¿cierto?, de dificultades que se nos van presentando, no, eso no lo digo, ¿cierto? Porque Jesús dijo que íbamos a tener problemas.
Pero no nos va a ir mal en la vida si nosotros escuchamos la voz de Dios y ponemos en práctica. Tenemos que crecer. Si miramos a principio de año, llegamos a fin de año, tiene que haber un crecimiento espiritual en nuestras vidas, tiene que haber una mejoría en nuestra familia, tiene que haber una mejoría en nuestra economía. O sea, tenemos que ver cosas buenas. Pasó un año y no podemos quedarnos en el mismo lugar o ir para atrás. Algo mal está sucediendo. Y yo creo que no es el designio de Dios, o yo creo que no es la voluntad de Dios que nos vaya para atrás. Somos nosotros los que no queremos cambiar. Somos nosotros los que no queremos obedecer. O no escuchamos la voz de Dios, vivimos en el ruido, no apartamos tiempo para escuchar su voz, entonces no vamos a tener dirección en nuestras vidas, no vamos a saber cómo andar, qué decisiones tomar, hacia dónde ir, porque no escuchamos quién nos direccione. O no somos obedientes. Pero tenemos que asegurarnos de escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos? Y Samuel escuchó la voz y pensó que era Elí. Se fue. Escuchó la voz y pensó que era Elí. Se fue. Escuchó la voz. Después le dice, para. La próxima vez, agarré y decirle, habla, Señor, que tu siervo oye. Entonces fue así. Y ahí él pudo comenzar a diferenciar la voz de Dios. Y de eso se trata. Y de eso se trata, porque Dios habla todo de diferente manera. Entonces, ¿cuán importante es ejercitarse para escuchar la voz de Dios? La madurez espiritual comienza cuando aprendemos a distinguir la voz de Dios entre muchas. Y en quinto lugar, Jesús es el que hablaba con autoridad. Juan 7:46 dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Cuando escuchamos a Jesús, algo se rompe por dentro. Su voz no solamente informa, sino que su voz también transforma. Eso es lo que hace la voz de Jesús. Escuchar palabras de afirmación activa el sistema de recompensa y fortalece la autoestima. Escuchar palabras de afirmación activa el sistema de recompensa y fortalece la autoestima. Tenemos que escuchar cosas buenas y tenemos que hablar cosas buenas. Entonces, habla palabras de bienestar. Habla palabras de bienestar. Escuchar gritos, insultos o quejas constantes activa el sistema de alerta y genera un estrés crónico. Genera un estrés crónico. ¿Cómo estás hablando en tu casa? ¿Y cómo estás escuchando en tu casa? La Biblia dice, la lengua apacible es árbol de vida. ¡Wow! La lengua apacible es árbol de vida. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Querida iglesia, santificar el oído es elegir qué voces permitimos entrar a nuestras vidas. Es cuidar la atmósfera sonora de nuestra alma. Santificar nuestros oídos es elegir qué voces permitimos que entren a nuestra alma y es cambiar esa atmósfera almática, ¿sí? Hoy te pregunto, ¿qué voz domina tu interior? ¿Qué voz domina tu interior? ¿Qué es lo que estás escuchando todo el tiempo? ¿Qué voz habla a tu alma, a tu corazón? ¿Qué voz estás escuchando durante todo el día? ¿Estás escuchando la voz de Dios o la voz del miedo? ¿Estás rodeado de palabras que te edifican o de palabras que te desgastan? ¿Estás oyendo la verdad o la manipulación? ¿Estás escuchando tu llamado, el llamado que Dios tiene sobre tu vida y para tu vida? ¿O estás escuchando a las heridas de tu corazón? Hoy Dios nos llama a santificar nuestros oídos. Hoy Dios nos llama a escuchar su voz. Hoy Dios nos llama a poner un filtro en nuestros oídos para no escuchar la voz del diablo y para no escuchar palabras destructivas. Hoy el Espíritu Santo quiere tocar tus oídos. Hoy el Espíritu Santo quiere que podamos oír con claridad para que podamos reconocer su voz y para que podamos silenciar el ruido
y que podamos abrazar la palabra de Él. ¿Qué estamos escuchando durante todo el día? ¿Qué estamos escuchando? ¿Cuál es la voz que más suena en nuestro corazón durante el día? ¿Cuál es la conversación interior que estamos teniendo, escuchando y respondiendo? ¿Qué es? Y ahí hablarle por un instante a Dios, hablarle al Señor y consagrarle en esta noche tus oídos. Consagrarle que al final de esta semana podamos ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Este es el tiempo de santificación, este es el tiempo de entrega, este es el tiempo de consagración. Ayer consagramos nuestros ojos y hoy día desviamos la mirada a aquello que no nos edificó ni nos va a edificar. Y ahora decirle, Señor, yo te consagro mi oído en el nombre de Jesús. Te invito a que levantes tu mano derecha al cielo y que puedas repetir en esta noche conmigo. Eterno Padre Celestial, hoy consagro mis oídos a ti. Silencia todas las voces que me confunden, me acusan o me distraen. Señor, que mi oído se afine a tu voz, que pueda distinguir entre lo que viene de ti y lo que viene del enemigo. Que la fe crezca en mí por lo que yo escucho. Que mis oídos sean canales de paz, verdad y propósito. Hoy confieso con todas las fuerzas de mi corazón que mis oídos son tuyos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy consagramos, Señor, nuestros oídos. Hoy consagramos nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz y los naturales, Señor, para escuchar voces que nos edifican. Señor, y como ministerio te consagramos los ojos espirituales de nuestro ministerio, te consagramos los oídos espirituales de nuestro ministerio, Señor, para que podamos escuchar solamente tu voz, para que podamos ver, Señor, solamente lo que viene de ti y lo que tú quieres que nosotros veamos, Padre eterno, y avanzar en pos de ello. Gracias, Señor, te doy en esta noche por tu iglesia. Gracias te doy, Señor, por cada hermano, por cada hermana, por cada familia representada. Oro, Señor, para que sea tu gracia, tu favor y tu bendición sobre ellos. Y si alguien hoy está enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, ahora tú extiendas tu mano de poder y de sanidad sobre sus vidas y dales sanidad en el nombre de Jesús. Bendice tu iglesia, bendice tu heredad y bendecimos nuestra ciudad, provincia, nación, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor.